Que sí, que ya sabemos que MetaQuest 3 es el mejor visor del mundo, el más potente, el que mejor se ve, etc. Pero ¿cuánta es la diferencia real con las MetaQuest 2? ¿Cuánta es la diferencia gráfica que va a tener un juego funcionando en Quest 2 y funcionando en Quest 3? El mismo juego. Pues bien, muchos estudios empezaron a publicar un vídeo donde comparaban su juego en la versión de Quest 2 con la versión de Quest 3 y el parche que tienen que lanzar de mejora visual. Pero ¿esta diferencia será tan notoria como vimos en mi último vídeo con el de Walking Dead, donde se veía un trabajo manual? ¿O va a ser algo un poco más superficial, alguna sombra, alguna rama de un árbol por ahí que va a tener de más? ¿O de verdad va a haber una diferencia sustancial entre la versión de Quest 2 y Quest 3 de los juegos que ya existen? Pues sacando otra vez mi bola de cristal, vamos a coger esos vídeos que han publicado las desarrolladoras y vamos a analizar o a ver las diferencias gráficas que hay entre una versión y otra para hacernos una idea de qué es lo que vamos a ver como norma a lo largo del tiempo con los juegos que ya existen. Varias cosas que tengo que mencionar. Si hay algún vídeo que yo no he puesto, que haya publicado el estudio oficial y no lo he visto o no está aquí en este vídeo, es simplemente porque no lo he encontrado o no lo he visto, y si me lo dejáis en los comentarios, maravilloso. Y por otro lado, una cosa que sí que tiene que quedar clara, no significa que estos sean los únicos juegos que vayan a tener una mejora visual, porque de hecho he hablado con varias desarrolladoras, que diré al final qué juegos son, y me han confirmado personalmente que sí que van a tener una mejora visual, pero que ellos no han publicado vídeo ni nada. Bien, el primer juego que tengo aquí es el Guardian Frontline, una especie de shooter y juego de estrategia con una estética un poco Halo, que incluso tenéis algún vídeo aquí en mi canal jugándolo. Este juego ya está confirmado que va a tener una versión mejorada para MetaQuest 3, pero vamos a ver qué es lo que cambia. En la primera escena lo que podemos ver en los exteriores es la hierba, ¿no? Es lo que salta a la vista, que la hierba existe en la versión de Quest 3, mientras que la versión de Quest 2 está totalmente pelado, no hay nada. Y otra vez pasa como pasó en el de Walking Dead en mi último vídeo, que hay cambio en la paleta de colores, que no sé si es por resaltarlo más o qué. En la versión de Quest 2 se ve como más apagado y la versión de Quest 3 está más colorido. Hay que fijarse solo en el árbol de la derecha, que se ve un verde mucho más fuerte. Aparte de la hierba, también vemos que han añadido efectos atmosféricos, como esa nieve, ¿no? Esa brumita de la nieve, del polvo levantándose, como si hubiera viento, para darle mejor ambientación. En esta escena sí que se ven cosas mucho más complejas. Si nos fijamos en el hielo del fondo, tiene mejor sombreado, mejor acabado del material y mejores brillos, o sea, está más completo. O sea, tú lo ves y parece un hielo, tú lo ves en versión Quest 2 y es una piedra azul. Luego también el volumen, ¿no? de las rocas, del pirulo ese que está ahí en medio, que genera una sombra, igual que las rocas, igual que los personajes, igual que el tanque, da más sensación de que está ahí, es mucho más realista, solo con ese sombreado. Vale, aquí se ve una mejora sustancial en la iluminación. Viendo la versión de Quest 2 es una versión mucho más plana, donde no parece incidir la luz de ninguna manera, mientras que la versión de Quest 3 se ve el arma totalmente iluminada, se nota de dónde viene la luz, en las rocas también, en el tanque que genera la sombra de forma contraria, el suelo se ve bien iluminado, o sea, sí se nota que hay luz, mientras que la versión de Quest 2 es totalmente plana. Aquí hay hasta un cambio de diseño, o sea, fijaros en la mesa, la versión de Quest 2 es totalmente un círculo ahí puesto y ya está, mientras que la de Quest 3 tiene un montón de detalles. Aparte de los reflejos de las luces de neón, tiene también el sombreado, la oclusión ambiental y además tiene un montón de detalles en lo que es la mesa, como los barrotes, los tubos. O sea, tiene un montón de cosas que la de Quest 2 directamente no están. Yo no sé si esto es que Quest 2 no lo puede mover o simplemente decidieron cambiarlo ya que estaban. También más detalles en el terreno, no solo hierbas, sino charcos con efectos de reflejo, de la luz. En este juego, resumiendo, lo que hemos visto es cambios en la geometría, o sea, en el terreno, como hierba, charcos, cambios en la iluminación, mejor tratamiento de la iluminación con el entorno, reflejos en el hielo, en la nieve, mejor sombreado, bueno, sombreado directamente, no mejor, sombreado, aparece en la sombra y no solo en elementos estáticos, sino también dinámicos como puede ser los tanques que hemos visto. Así que, resumiendo, en este juego las mejoras visuales, más detalles, mejor ambientación, sombra y luz, o sea, en casi todo. En casi todo. Y habría que ver en texturas, pero como es un vídeo de YouTube, ya os digo que la compresión, bueno.
Bueno, hemos empezado con el listón alto, pero es que ahora va a ir a mejor, porque ahora viene el Red Matter 2, que fue un juego que se presumió gráficamente de la versión de Quest 2 cuando salió, porque la verdad que era bastante bueno para el visor, pero es que ahora encima van a mejorarlo para Quest 3, diciendo ellos mismos que se queda cerca de la versión de consola, de la de PlayStation 5. Lo bueno que en este vídeo ellos ya nos dicen cuáles son los cambios visuales que hay, ¿no? Mira, por ejemplo, aumenta la resolución de renderizado. En Quest 3 se va a ver todo mucho más nítido como estamos viendo. Es una salvajada. Hay un cambio abismal. Luego, las texturas van a tener mucha mayor calidad de textura. Quest 3, fijaros los detalles de la pared esta. No tiene nada que ver, se ve mucho más definido. Sombras dinámicas, que a mí esto me flipa, que esto consume un montón. Fijaros en el muñeco este que se divide en partículas, y en la versión de Quest 2 no hay ni una sombra, mientras que la de Quest 3 cada partícula genera su propia sombra. Las sombras de resolución alta también, o sea, se ven bien detalladas, no se ven con esos bordes dentados. Este juego a mí me parece una locura. Este juego me parece una locura. La actualización gráfica que tiene, lo de las sombras dinámicas, ya sé que suena un poco pesado con esto, pero es que es increíble, o sea, me parece increíble. Sí que es cierto que Red Matter 2 es un juego de entornos cerrados, entonces puede sacar mucho más músculo, pero joder. El siguiente juego que vamos a ver es el Spire 2, el juego este de sigilo que se parecía un poco al Metal Gear 1, que salió para Quest 2, pues va a tener una actualización donde en Quest 3 se va a ver mejor. Ya te adelanto que las diferencias gráficas no van a ser muy grandes en este juego, pero bueno, tiene, lo que veo a simple vista es más detalle en texturas, igual que en todos prácticamente. Fijaros en las manos del personaje, no tiene nada que ver una con la otra. Y en el ambiente, en la ambientación, esa bruma con la nieve cayendo, esa especie de niebla que hay, que incluso afecta la iluminación, creando escenas más realistas. Pero fuera de ahí, el juego no tiene cambios ninguno. O sea, es prácticamente igual el resto. De todos los juegos, creo que este es el que tiene las mejoras visuales mucho más pobres, porque es que incluso los personajes, los enemigos, tampoco tienen sombra en esta versión, son igual que en Quest 2. O sea, lo único que le han añadido es esa especie de bruma y algún cambio en la cámara esa de espías que te puedes activar, poco más. El resto, muy pobre, una actualización muy pobre. Si a mí me dices que los cambios en los juegos visualmente iban a ser esto, no me compraba el visor ni de coña. Evidentemente, este es un caso de tantos otros que hemos visto. Luego continuamos con el Zenith The Last City, un MMO que también recibe una actualización gráfica, favoreciendo sobre todo a los entornos, al escenario, como vamos a ver ahora. Aquí el suelo tiene pues una diferencia clara con respecto a Quest 2. Tiene ese efecto de suelo recién fregado, mejor terminado los materiales, ¿no? Más realista, igual que el suelo de la plataforma en el fondo, el halo de luz del techo. Las partes exteriores, pues bueno, tienes hierba, cosa que en Quest 2 no. Ya lo vimos en el Guardian también, que la hierba parece ser un recurso recurrente. Mejor escenario, más detalles al fondo del escenario, se ve más definido. Pero bueno, la iluminación parece más o menos la misma. Las sombras han mejorado un poquito, pero sigue siendo más o menos el mismo nivel. Fijaros que el cacharro ese tampoco tiene sombras, sí que han mejorado las texturas. O sea, estamos hablando que en este juego las mejoras vienen con añadir más detalles, pues como la primera escena, el suelo recién fregado ese con los reflejos de la luz, unos reflejos que no son en tiempo real, y en los exteriores meter hierba y más resolución al final. O sea, nitidez, hierba y algún efectillo para darle más ambientación. Pero en este caso, ni sombreado, ni mejoras en la iluminación, ni nada de eso. Una actualización bien, pero bastante normalucha. También es cierto que este juego no es que sea de una carga gráfica abrumadora, pero bueno, me hubiese gustado ver un poquito más, la verdad. ¿Son estos los únicos juegos que van a tener esta actualización gráfica? Pues no, realmente no, porque he hablado con varios estudios, entre ellos los creadores del Into the Radio. Ellos me han dicho, oye, nosotros no podemos decir nada de momento, no podemos enseñar nada, pero si vas a la página de MetaQuest en la tienda y buscas Into the Radio, vas a encontrar una cosa bastante curiosa, y eso hice. Si vas a la página y vas al Into the Radio, encuentras una foto que abajo a la derecha te pone que esta imagen ha sido capturada en MetaQuest 3. Así que no sé si ha sido por un accidente o lo han hecho queriendo, pero la verdad que me extraña diciendo que no nos pueden decir nada porque tienen un NDA firmado, y sin embargo luego Meta ha metido esa imagen en la tienda.
Esta imagen, la verdad que a mí me hace muy feliz porque se ve muy parecido a las imágenes de PSVR. Sí que es cierto que este juego tampoco es lo mejor del mundo en gráficos, pero ya supera por mucho a la versión de Quest 2, mejorando totalmente la ambientación, que en este juego es muy importante. Y otro juego más que también va a tener una actualización gráfica mencionado por ellos mismos, el Dungeon of Eternity. Ellos me han confirmado directamente que sí que habrá una actualización gráfica para mejorarlo para Quest 3, pero no tienen ninguna imagen que enseñar. Fui a la página de MetaQuest 3 a ver si por casualidad les había pasado lo mismo que con el Into the Radio, pero por desgracia no hay nada que ver todavía. Después de haber visto los cambios gráficos que van a haber en estos juegos, que se basan en mejora de terreno, como puede ser en Guardian y en Zenith, que le meten hierba, la atmósfera también, ¿no? Con esos efectos de nieve volando, la bruma del Spire 2, las sombras dinámicas del Red Matter, mejora de texturas en prácticamente todos ellos, porque van a tener mayor calidad de texturas y esto va a hacer que ocupe más en el disco duro, que por cierto, no me acuerdo dónde lo leí, si no os lo traería, pero es que uno de estos estudios dijo que su juego iba a ocupar un 60% más. Y de verdad, es que lo vi y dije, no, y lo dejé ahí, pero no me acuerdo quién fue, no lo encuentro por ningún lado. Pero sí, es lo normal al final con el aumento de textura. Entonces la duda ahora, ¿no? La pregunta que yo me hago y os hago a ustedes también, que para eso están los comentarios, es, ¿este va a ser el nivel medio que va a haber de actualizaciones gráficas? ¿O la mayoría de juegos no se van a actualizar? ¿O las actualizaciones van a ser mucho mayores que estas y estas son las peores? De mi punto de vista creo que bueno, que este va a ser el nivel medio, que la mayoría de juegos va a recibir alguna actualización de estas así, que te pone un par de hierbas, te añade sombras y tal, pero creo que la parte importante y fuerte que va, para verlo, vamos a tener que esperar a los nuevos lanzamientos. Ese es mi punto de vista. Pues con esta reflexión yo me despido. Si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada del mundillo de realidad virtual y en la descripción tienes un Discord brutal donde hablamos de cosas VR y estamos ahí todos con el hype también de todo lo que está por venir. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en más vídeos y en directo